Listo, listo. Entonces la primera pregunta, si es indiferente que la consultoría se base en la experiencia, en la investigación, o si debería de alguna manera basarse en ambas. ¿Quién quiere compartir su respuesta? Si tienen micrófono pueden abrirlo, o sea, pueden habilitarlo en la parte de arriba, habilitan su micrófono y comparten. Se desconectó ahora quién, Margie. Gioberti, digamos, hemos visto que se habla mucho del investigador que se volvió consultor. O sea, la investigación tiene sus lógicas, tiene sus procesos, está muy... la filosofía de la ciencia fundamentalmente distingue especialmente dos tipos de conocimiento, que es el conocimiento empírico que adquieres a partir de la experiencia y el científico que adquieres más en la lógica de construir hipótesis e irlas validando, es decir, no tienes ese acumulación de aprendizaje de la experiencia, sino que finalmente lo que haces es desarrollar métodos que te permiten, en teoría, resolver cualquier problema. Entonces, la pregunta tiene mucho que ver con una concepción tradicional de que para usted ser consultor más o menos tenía que vivir 20 años trabajando en el mismo sector y luego de eso sí podría ser consultor. En contraposición está el hecho de pues que, por ejemplo, muchas personas que se gradúan de un programa de maestría salen a ofrecer servicios de consultoría. Entonces, ¿cuál sería su opinión al respecto? ¿Qué tal? Buenos días, Ramiro, y al resto de los Hola. compañeros, ¿cómo están? Eh, Realmente creo que a la pregunta, creo que las dos son importantes. El tema de la experiencia, obviamente no hay que desprestigiarlo, sino más bien hay que valorarlo mucho. Y en tema del conocimiento científico, la investigación, creo que es muy importante también, dado a que hay gente que posiblemente ya ha desarrollado cosas que nosotros necesitamos para las empresas que estamos llevando las consultorías. Posiblemente habrá alguien en el mundo que ya realizó algo, que sería adaptarlo. Exactamente, no creo que eh, se acople totalmente, pero sí nos puede dar una base de cómo podría realizarse. Entonces yo creería que el tema de la investigación es importante y pues obviamente la experiencia. Muchas gracias. Gracias, Diego. ¿Alguien más? Aló, buenos días. Está hablando Alejandro. Hola, Alejandro. Aló, buenos días. Para amarrar un poco la pregunta, si necesita investigación para también con asesoría y amarrando un poco lo que dice Alba, ¿cierto? La conferencista esta mañana, ella nos decía algo muy importante, lo que nos decía Luz Elena, que nosotros necesitamos leer bien los escenarios para poder comprender y hacer la asesoría. Me pasó en el caso específico de la asesoría de una empresa en Brasil. Resulta que era un empresario ya con bastante experiencia y quería desarrollar bastantes productos, quería sacar productos para el mercado internacional. Resulta que quería trabajar con genómica y evaluación genética de animales, con genética. Pero resulta
que había una dicotomía entre la investigación y lo que la práctica se quería. Entonces se exigían muchos recursos científicos, pero la parte operativa no comprendía esa dinámica de hacer la tecnología, recolectar los datos, hacer los análisis previos, y la parte operativa no lo comprendía, y la parte científica no lo comprendía de cómo engancharlo, porque existían muchas dinámicas y mucha divulgación de la información debido a que era una empresa familiar. Entonces terminaban los hijos dando soluciones alternativas, también poniendo problemas. La parte de los padres era bastante complicada, entonces había que hacer una lectura bastante amplia, y a veces la información terminaba esparciéndose y la gente no entendía lo que quería hacer. Entonces en la parte de asesoría, en la asesoría como consultor, Elena decía algo muy valioso: habría que saber leer sobre quién toma las decisiones, y generalmente los jóvenes son más abiertos a la innovación, pero quien termina tendiendo muchas veces y tomando las decisiones son las personas mayores en este tipo de empresas. Básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, buen enfoque también, ¿no? O sea, la experiencia sí nos da, eh, digamos, conecta mucho con la empatía, ¿no? Con nuestra capacidad de conectar con la gente, que en eso no hay método. Es buen punto de vista. Bien, pasemos a la segunda pregunta. La segunda decía, los consultores no tienen ninguna facultad directa para decidir cambios ni aplicarlos. De lo único que responden es de la calidad, integridad e integridad de su orientación, pero los clientes asumen toda la responsabilidad que se derive de la aplicación de sus consejos. ¿Qué opinan? Alejandro. Dale. Sí, sí. Vale. Bueno, sí, sí, dale. Esta pregunta es bastante interesante porque va a depender nuevamente de cada área y cada experiencia. Asesoría desde Sao Paulo hasta Belén de Pará, y era interesante porque ellos, una visión bastante interesante para exportar esos mozzarella hacia el mercado italiano, y resulta que de lo que se hablaba ellos tenían y copiaban la idea y decían: vamos a hacer esto y vamos a implementarlo. Cuando ya estamos de lleno, existen algunas veces que, debido a los mercados, a los costos operativos, de infraestructura, de manejo de personal, que es bastante complicado, no teníamos injerencia como consultores o asesores, no podíamos tener injerencia. Entonces muchas veces esas injerencias o esas asesorías o esas sugerencias que se realizaban para dar metodología y para dar una viabilidad rápida al proyecto no se podían estar, no estaban a nuestro alcance, entonces huían de nosotros, lo cual nosotros teníamos que tomar otras alternativas. Entonces, como experiencia, sí les sugiero que uno debe tener un plan B y C en varios de los casos cuando uno tenga una asesoría. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa una cosa y operativamente el costo operativo y financiero varía en otro sentido. Entonces, uno al final, cabo, en ese sentido, se torna un simple asesor y muestra las ventajas o ventajas de tomar o desventajas de tomar una determinada decisión. Pero hay una cosa que sí es interesante: dependiendo a la visualización del empresario, de donde quiera llegar el empresario, él va a tomar y él va a decidir si toma las decisiones que sigue un conductor, pero básicamente está es el trabajo en equipo y la visualización del empresario. Gracias. Bien. Gracias, Alejandro. Aquí Gioberti nos dice, ¿está de acuerdo? Quien toma la decisión es el empresario. Y pues obviamente, pues sí, uno hace su trabajo con ética. Cuando no tiene la capacidad de experticia, toma el apoyo. No sé si hay alguien más que tenga comentarios sobre esta pregunta. ¿Qué tal?
Mira, yo no tengo mucha Diego. experiencia o no tengo experiencia en consultoría, pero creería que, bueno, si el cliente ya, ya se animó a realizar una consultoría, creería que está dispuesto a realizar cambios. Entonces, obviamente lo que dice Alejandro, pues de pronto no todos los cambios y también ahí depende del consultor en ser hábil para convencer y bueno, tener alternativas, como él lo dijo, tener alternativas para poder llevar a cabo el objetivo final. Bien, no sé si alguien más, bueno, yo les cuento un poco mm, y devolvámonos un poco a la intervención de esta mañana de Luz LED. Vamos, el cliente te busca como una tabla de salvación. ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere intervenir? Ok. El cliente muchas veces te busca como una tabla de salvación. Es decir, el cliente es el que busca que tú le digas pa dónde va el tema. ¿Qué sucede? Que, que claro, hay a veces unas mediaciones y hay unos puntos que incluso ahorita de las preguntas toca eso. ¿No? El punto aquí es en dónde tú tienes la experticia para poder decirle al cliente, mire, efectivamente lo que usted tiene que hacer y debe hacer es esto y lo hacemos. O en otros casos, presentarle un panorama de opciones y que el cliente decida. Eh, yo diría ahí que la integridad y la calidad no está en discusión, pero tampoco es tan claro el tema de que solo el cliente tenga la responsabilidad. ¿Sí? Vamos, es esta visión de la pregunta muy como yo soy el consultor, pero yo no asumo ninguna responsabilidad. Es un enfoque tradicional de cómo se ha desarrollado la consultoría en muchos casos, que valga decirlo, ha hecho que muchas personas también sientan cierto desprecio, entre comillas, o sea, tengan reparos a la labor del consultor, porque tienden a decir, pero el consultor aquí vino, se ganó una plata y a la final no quedó ningún resultado. Entonces, yo sé y coincido creo que era Alejandro, que muchas veces, y volvemos al ejemplo del médico, si el médico le dice al paciente no fume y el paciente no hace caso, la culpa no es del médico. ¿Sí? Si el médico le dice al paciente deje de comer grasas y al paciente le da un infarto, pues la culpa no es del médico, la responsabilidad no puede ser del médico. Eso, digamos, tiene todo el sentido. Pero en la práctica, para usted conseguir clientes que lo busquen a usted como consultor, ni hablar de los que son empleados en una empresa, para conectar con organizaciones que estén dispuestas a trabajar con usted, ellos sí necesitan saber que a usted le duele lo que a ella les está doliendo y que usted efectivamente se involucra en las decisiones y está dispuesto a meterle la ficha. Entonces un poco ahí a veces el tema de, no, yo solo doy recomendaciones y usted verá qué hace. Sí, podría ser una forma de trabajar, pero en esto, entre más involucrado esté usted con sus clientes, muchas más posibilidades, sobre todo de que ellos lo contraten por un lado y tengan, incluso que le metan la ficha también, ¿sí? Porque a veces el tema de cuando usted da simples orientaciones y ellos no siguen las orientaciones y a la final es muy fácil decir, ah, pero es que como no estaba aquí, no nos enseñaron, no pude,
yo no tenía ahí el acompañamiento, o sea, digamos, es muy fácil encontrar excusas para que las cosas no se hagan o o cuando las cosas no salen para, para decir, no, culpa de alguien. Pero cuando la gente está involucrada y conectada, es más sencillo. Pero digamos que siempre hay límites y también depende de una cosa muy importante y es usted en qué es experto, efectivamente, usted de qué sí sabe, ¿sí? O sea, si a María Elena le dicen a Luz Elena, perdón, le dicen desarrolle un producto en el área de alimentos y la química, que es su experticia, pues ella dice, entro, puedo hacerlo y soy capaz. Si le hubieran dicho, oye, no, desarrollame un software, pues no. O si el proyecto involucra desarrollar un componente de software, pues en ese punto ella dice, no, yo aquí doy orientaciones y hay que buscar quién lo haga. ¿Sí? Bien, Ramiro, esta toca con algo que, dime quién está hablando. Alejo, qué pena, o sea, La pues, 3. sí, sí, pero les Dale, dale, hago dale. una sugerencia que he vivido pues por experiencia y amarrando todo lo que Ajá. estamos tocando ahora, que sí es importante uno meterle la ficha como decís, pero también uno como asesor tiene que tener muy claro que hay áreas del conocimiento de la asesoría que son negociables y que tienen cierta flexibilidad, pero también hay otras áreas en que no se puede mover, tiene que ser fijo porque eso también va en detrimento de una decisión que es de nuestro conocimiento de nuestra área. Entonces hay áreas que, o sea, hay tomas de decisiones que no son negociables porque nosotros como consultores también manejamos algo que es la credibilidad y la credibilidad está asociada con nuestra experiencia y nuestra experiencia a través de la investigación o a través de los años de experiencia. Entonces le toca ser uno Sí, muy no parco en podemos ese hacer algo que sentido. transgreda una norma, por ejemplo. Claro, y que son muy delimitantes. Y otra cosa que es que esas decisiones se rompen muy fácilmente o que están muy fácil de romperse principalmente en empresas pequeñas y medianas, principalmente las familiares, porque generalmente las empresas familiares no tienen los procesos claros, las decisiones se toman muy pasionalmente bajo delineamientos que no tienen nada que ver con la empresa, con egos, entonces es bastante complicado y en eso sí le doy una sugerencia, tomen bastante cuidado en las empresas pequeñas en las pequeñas o medianas, porque en las grandes ya todos los procesos están bien delimitados, sus funciones están bien delimitadas, entonces es más fácil tomar decisiones que en las pequeñas. Gracias. Listo. Bueno, pregunta 3. Formar relaciones estrechas con la empresa cliente. Uno debe mantener la independencia técnica, financiera, administrativa y hasta emocional con ese cliente. ¿Alejandro está hablando? Ah, ok. Ah, ok. ¿Quién? Gioberti no tiene micrófono, pero también si nos puede hacer los comentarios. Mejor la independencia, dice Margie. No sé si alguien más tiene un comentario. Si ustedes le estuvieran haciendo la consultoría a la empresa de su papá o de su mamá o a su empresa familiar. Hola. Hola, Margie. Hola, Ramiro. Bueno, pues nada, sí he tenido la experiencia en consultoría ya a nivel de empresa familiar. Mm, Hay que dejar las cosas claras desde el principio. Y creo que esa siempre ha sido mi política en este tipo de ejercicios, porque he visto cómo las empresas familiares, por cosas sencillas, em, terminan en una disputa sin sentido.
Entonces sí creo que debe ser muy independiente el tema hasta emocionalmente y si uno no es capaz de asumirlo, pues debería dejarlo en manos de un consultor conocido o algo así, en caso de ser una empresa familiar. Si ya es de otro estilo, mm, independencia ante todo. Eso incluso creo que ayuda a generar muy buena relación entre consultor y cliente. Bien, Nati. Yo te digo, eso es lo ideal. Cuando uno construye relaciones con los clientes, yo diría sanas relaciones, eso típicamente también termina volviéndose un poco difuso. Eh, quiere meter. ¿Me escuchan? Sí, eso. Entonces, esa condición ideal que no es fácil de mantener, lo que les digo. Tienes un cliente que tiene una buena directo, que le mete la ficha, pero por alguna razón no tiene plata o no le alcanza a cerrar financieramente todo para echar a andar el proyecto. Y pues tú tampoco le vas a prestar plata porque no es que la tengas, pero el consultor te puede decir, no hay plata, no hago nada. Y sería, sí, pues es tu trabajo. Pero, por ejemplo, esa es una cosa no, venga y deme una esperita, o a veces ese es el tema, se baja. Cuando hay dificultades financieras, un punto clave es también a veces entender que el proyecto es bueno y efectivamente es echar a andar. Contempla, por ejemplo, opciones de que su trabajo sea un aporte al proyecto y que usted sea socio. Pero como dijo Margie, con las reglas bien claritas y ojalá con papeles firmados. ¿Sí? Eso puede ser una vía. Sí, digamos, involucrarse incluso, es una forma de involucrarse con el cliente. Es duro, pero o sea, no lo recomiendo pues para todos los proyectos. Aunque nosotros en la práctica, nuestro modelo de negocio sí lo aborda así. Nosotros trabajamos mucho más a riesgo con los clientes como un mecanismo de decirles, mire, a nosotros nos duele su problema y le vamos a meter toda la ficha para sacarlo adelante, porque es que si lo sacamos adelante, ganamos. Entonces, eso es una cosa. Lo otro, la gente pues termina volviéndose usted confidente en muchas dimensiones. Eso tiene su más y su menos, pero una cosa que hemos visto interesante es que el consultor, en la medida en que conecta emocionalmente con su cliente, esto le permite identificar muchas nuevas oportunidades donde el cliente muchas veces no le había permitido explorar. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente, eh, cuando tú llegas a ser consultor de una empresa o de una institución, ni hablar pues con las entidades del Estado que tienen unos términos de referencia muy delimitados sobre lo que hay que hacer y eso es lo que tú haces, te limita, no haces nada más allá de eso.
Pero cuando la gente entra a diálogo, te plantea cosas y te comenta cosas, ahí es cuando tú empiezas a construir nuevas oportunidades. Eso es. Obviamente lo mejor sí es esa independencia y esa independencia se mantiene en algo que reglas claras, contratos. Eso es, eso es clave para que efectivamente la cosa funcione. Y la última, el trabajo del consultor o de la empresa consultora es temporal. Tiene un principio y un fin y se ciñe a un plan muy específico. Exactamente, Gioberti. Tienes absolutamente claro, lo resumiste muy bien. El acercamiento emocional puede llevar a que haya mayor apertura, sinceridad y con ello el conocimiento mejor de las situaciones y el diagnóstico e incluso la misma construcción de las soluciones. ¿Sí? Está definido en el tiempo. Aquí les cuento un poco. Es como es muy importante asociado a esas reglas claras, construir esos mecanismos de seguimiento y de trabajo eh, sobre los cuales, por ejemplo, usted va a facturar servicios o trabajos desarrollados. Me explico. En la medida en que usted construye el cliente, mantiene en contacto, están charlando, hay cosas en donde a veces la historia se vuelve difusa porque usted asesoría, una preguntita, una consulta, ¿sí? Y eso no está mal porque también es una forma de mantener al cliente y de conectar, eventualmente madurar oportunidades. Pero sí también debe ser muy claro específicamente, bueno, en el marco de esta actividad, ¿qué te voy a entregar? ¿Cuándo te lo voy a entregar? ¿Cuándo te voy a facturar? Y luego, entonces, en donde la cosa no es tan, no todo puede ser todo charladito y como que ahí vamos trabajando y ahí mira, no. Eh, Hay trabajos que te implican dedicaciones fuertes y en la medida en que tienes que hacer esas dedicaciones fuertes, pues consume tus recursos. Esto que nos decía Luz Helena esta mañana, ¿sí? Tengo dos clientes y ahora me toca clonarme, buscar porque tengo más demanda de lo que puedo atender. Bueno, pero y entonces, ¿cómo vas a jugar ahí? Entonces, supón que ya, que este es un punto importantísimo en la medida de una cosa. Esa es tú como consultor prestando servicios y no puedes multiplicar tu capacidad más allá de tus tiempos y de lo que tú efectivamente puedes hacer. Es muy importante que estructures esto, entre otros aspectos, por un detalle. Suele pasar que cuando uno tiene una empresa de consultoría, entonces la gente quiere hablar con el gerente, con el
dueño y quiere tener, entonces, ¿qué sucede? Que si usted tiene una firma de consultoría, y a ver, me están escuchando bien en este momento? Ya. Si usted tiene una firma de consultoría, usted estructura procesos, intervenciones, y luego vemos aquí unos detalles. Desarrolle métodos e instrumentos de intervención que no dependan de una persona en particular. ¿Por qué? Porque si vamos a depender de una sola persona, eso nos encarece los costos, nos dificulta operativamente los costos. Entonces, mucho de lo que se puede hacer es trabajar en el desarrollo de instrumentos, plantillas, herramientas de software, eh, metodologías propias o genéricas, pero que las podamos aplicar. Y que en muchos casos, por ejemplo, las actividades de levantamiento de información, no las del diseño de soluciones ni nada, pero levantar la información, incluso procesarlo, no son tareas de ser un especialista, no siempre. Un grupo focal sí lo debería orientar a alguien que tenga buen dominio de los temas, ¿sí? Pero hacer una encuesta y aplicarla es algo que lo puede hacer una persona, incluso un estudiante. Pero muchas veces quieren que tú como hablan contigo, que si hay una no, y resulta que a uno le toca trabajar mucho en empoderar tanto a su equipo de trabajo como al cliente para que atienda al equipo de trabajo y finalmente también poner como muy claro efectivamente qué es lo que hace y qué es lo que no hace y qué entrega. Eso es un punto muy importante, entre otros aspectos por eso, y suele pasar de nuevo. Y tal vez más anécdotas generan y más complicaciones, también hay que decirlo, son las pequeñas y medianas empresas, en donde típicamente la idiosincrasia es a veces o muchas veces eh, despectiva en términos de las personas, de, sí, yo hablo con su jefe, no hablo con usted, eh, o la, es lo que decía Luz Helena, digamos, son cosas muy concretas y como tiene unos procesos de contratación ya definidos, así el gran problema es que las decisiones no se toman, en las pequeñas y medianas la cosa es más ahí, pero ahí sí hay que cuidarse mucho de algo que es el fenómeno del ya que, ¿sí? Ya que usted está haciendo esto, entonces haga otra cosa, haga esto más, ayúdeme con esto otro y todo por el mismo recurso. No, pues, tampoco se puede así. Pero bien, este es un poco el balance, la idea era hacer como un contexto de lo que es el trabajo de consultoría. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Por favor. Hay unos segunditos.
¿No se ve? Déjame un segundo, vuelvo a ingresar, salgo y vuelvo a ingresar. Ah, ahí ven mi pantalla, lo gris. Bueno, igual la presentación queda en el espacio del curso con la... Voy a hablarles un poco de este tema de la consultoría con algunos. Digamos que hay puntos claves en términos del trabajo del consultor y uno es que desde el punto de vista del cliente, lo que el cliente recibe debe superar la expectativa de lo que el costo que le implica asumir la consultoría. Eso es cierto. Es decir, si un no es descabellado que aspire a ganarse 100 pesos por ese trabajo que tú como consultor le generas, le desarrollas. Eso es razonable. Entonces, ahora, desde el punto de vista contrario, pues si tú como consultor eres capaz de generarle valor a un cliente, pues lo razonable es que también tú tengas una expectativa de que ese trabajo sea rentable, sea lucrativo. Los límites de la consultoría. eh, una cosa muy importante es que uno, como lo decía María Elena también esta mañana, uno no puede eh, ofrecer tablas de salvación.
las intervenciones y los resultados que uno eh, propone por un lado y efectivamente logra, sean relevantes. Pero al final del día eh, es muy difícil asumir eh, posturas de 100% de certeza y eficiencia en lo que se plantea. ¿Por qué? Pues era de lo que hablábamos con Luz Helena también. O sea, si yo tuviera en mis manos las fórmulas de productos que efectivamente generan millones de pesos en ventas, pues dígame por qué yo se las voy eh, por qué se las voy a entregar a usted, ¿sí? Yo lo que le ofrezco a usted es un método para descubrir esas fórmulas, pero claramente si yo tuviera eso en mis manos, o sea, no lo compartiría, lo haría yo solo, ¿sí? Entonces, el punto clave ahí es que la gente entienda que efectivamente uno ni hace milagros y que una consultoría, por ejemplo, en de desarrollo de producto, no hace mejoras de procesos normalmente. Hará algunas recomendaciones, pero no hace mejoras. O que una consultoría para estructurar un proyecto, no sé, para una convocatoria, pues es para estructurarlo. Y si lo aprueban y hay que ejecutarlo, pues hay que cobrar por aparte otras tareas, ¿sí? Pero pues eso no es ahí todo en un solo paquete, porque además no tiene sentido. Típicamente, cuando se habla de la consultoría, a veces se tiende a creer que no debe ser una actividad, o que no necesariamente debe ser una actividad de tiempo completo. Y que no es irrelevante si el consultor es al mismo tiempo un docente de universidad, un investigador, incluso un pensionado. Eso es una cosa que se cree y se da por cierta, pero en la práctica, la sostenibilidad del negocio, esto que nos decía Luz Helena esta mañana, me están buscando más empresas de las que puedo atender y me necesitan para allá y confían en mí, y yo podría decirles no, pero resulta que si yo le digo a un cliente que no y él entiende que yo ando muy ocupado y no lo puedo atender, pues se va a buscar otro consultor. Y el reto del consultor también cuando desarrolla su actividad como independiente es generar un flujo de ingresos y de negocios continuo que le permita sobrevivir con dignidad. Entonces ahí el tema es cómo yo he hecho esos balances para decirle al cliente, no, mire, sí, ahorita no, pero sí le voy a atender. Permita. Bien. ¿Qué otros temas han... Ah, bueno, por aquí había una pregunta, Alejandro. Dice, para cobrar en la consultoría uno debe tener algunos parámetros claros. ¿Tienes alguna herramienta de diagnóstico para realizar un cobro de consultoría? Una herramienta diagnóstico para realizar un cobro de consultoría. Esa parte es difícil, Alejandro. Hay un tema y es que no hay dos proyectos iguales. Eh, Típicamente lo que uno trata es de estructurar propuestas y en función del alcance tratar de estructurar de manera muy razonable los alcances de esas propuestas para que poder llevarlo, por ejemplo, a un cálculo de horas de trabajo
o de días de trabajo o unidades más o menos homogéneas que te permitan estructurar unos, unos costos asociados razonables. Hay un punto muy importante en esto, Alejandro, y es la economía de escala. Es claro que si a ti te contratan en un proyecto donde vas a tener eh, dedicación tiempo completo y tú durante 2, 3 meses, y, y eso pues tendría unas implicaciones, por ejemplo, en factor costo. No lo puedes cobrar a la misma tarifa que si estuvieras vendiendo horas de consultoría individuales, ¿sí? O si te contratan paquetes de horas de consultoría. No, no es lo mismo, por ejemplo, si te contratan para hacer un taller de 8 horas o una actividad de 8 horas puntual y es esa y ya, a que si te dicen, mira, necesito que me hagas 10 talleres iguales. Esos 10 talleres iguales ya son una economía de escala, pues que para uno es interesante porque pues, te permite disminuir unos costos significativos. Ahora, si te dicen son 10 talleres, pero todos son diferentes, bueno, todos esos factores entran a jugar ahí, ¿sí? No, no sé si por fin logré que vean mi pantalla. No, dame un segundo, trato de...
Bien, no sé si me están escuchando, si están viendo mi pantalla, me escuchan. ¿Y la pantalla? La pantalla sigue gris. Bueno. Bien, vamos a ir tratando de avanzar. ¿Qué limitantes se encuentran las empresas, las organizaciones que nos contratan? Porque muchas veces el tema también es, yo quisiera consultor, yo quisiera involucrarme en procesos de innovación, tratar de generar algunas actividades de investigación y desarrollo, pero, y ahí digamos que típicamente el tema es, por ejemplo, que no hay recursos. Mucho también de lo que incide negativamente para que las empresas se involucren en temas de es la que más les conviene y pues el tema a veces es, bueno, es que yo podría invertir en esta máquina o en este equipo o en esta tecnología que me dicen que funciona y que hace tal cosa, pero no tiene cómo verificar. Y en ese sentido, o incluso a veces el tema es pues que los los gestores de tecnología en muchos lugares del mundo y aquí especialmente son los vendedores de las empresas de tecnología. ¿Sí? Son los que llevan a que las empresas tomen decisiones de comprar bienes de capital, software, herramientas y muchas cosas. Pero pues típicamente también embarcan a las empresas en problemas porque ellos van es a vender su producto, no les interesa mucho la integralidad del proceso. Y ahí es cuando la empresa empieza a tener problemas. Entonces, eso también es un tema crítico, porque es típicamente, si una empresa solo se centra en
eh, resolver algunos componentes del problema, eh, suele tener muchas ineficiencias en sus inversiones asociadas a innovación. No sé si hay ya nada, con la pantalla nada. Entonces, eso. ¿Qué otras dificultades tienen las empresas que suelen tener? Una muy relevante relacionada, para no caer en redundancia, eh, que se vincula con las carencias a la hora de cooperar con otras empresas o con otros actores del sistema de innovación. ¿Sí? El individualismo, el no aprender a trabajar de forma cooperada, o el de estar muy desconectado de esos círculos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando las empresas están conectadas con el trabajo gremial, y conectadas es bien metidas en el cuento, porque hay muchas empresas que, por ejemplo, pagan una afiliación a un gremio, pero nunca van a una reunión, no participan de un curso, no hacen mayor actividad, entonces pues no le están sacando mayor provecho, pero pues están ahí metidas en el gremio y tienen representación y pues participan de algunas cosas. Pero los que están más metidos en la gestión, conectados con lo que sucede, esto que nos decía también Marilena de yo voy a la reunión del comité de empresa, yo voy a la reunión de el clúster, yo voy a la reunión de Cámara de Comercio, pues todo ese tipo de cosas ayudan mucho. Pero pues también los empresarios, entonces también el consultor ayuda mucho que esté aportando en su capital relacional. Vamos, el cuento es que, por ejemplo, que un empresario les diga, no tengo plata. Miremos a ver qué es lo que tiene, porque fuentes de financiación hay y hay que estructurar y presentar los proyectos. Entonces, si el empresario dice, no puedo innovar, cosa que lo resuelva, la respuesta es del lado de la transferencia de tecnología o de la vigilancia tecnológica. Si alguien dice, es que a mí me parece que esto podría ser una buena oportunidad, pero no lo sé, bueno, pues es un ejercicio típico de investigación de mercados, por ejemplo, un ejercicio típico de hacer el trabajo de ahondar en las necesidades, por ejemplo, de los clientes o en las necesidades de los usuarios o integrar, por ejemplo, información económica de tendencias y todo eso para decirle, mire, sí, pues efectivamente ahí parece que hay una oportunidad, pero la oportunidad de generar valor está específicamente en este punto. Si el empresario dice, eh, este proyecto no lo puedo echar a andar solo, pero no conozco a nadie, no tengo aliados, y especialmente no tengo aliados por fuera de mi círculo, porque una cosa que sí suele pasar es pues que están conectados con su gremio, pero todos hacen lo mismo. Entonces, el problema es que no conoce gente. El consultor efectivamente puede ayudar mucho ahí en eso. ¿Mm? Bien, ¿qué otros, en qué invierten las empresas? Las empresas le apuestan mucho a maquinaria y equipo y eso, pues eso tiene algún
tributarios para adquisición de bienes de capital. Entonces vamos a ver que muchas empresas van a estar invirtiendo en maquinaria y equipo y eso pues ayuda. Puede producir más, puede de pronto desarrollar productos novedosos con las funcionalidades que las máquinas más nuevas tienen. Puede tener menos riesgos de accidentes, o sea, pueden ser elementos más seguros. Todo ese tipo de cosas pueden usted lograr con un bien de capital. Pero por sí sola una máquina no es creativa. Por sí una máquina no entiende la estrategia ni las tendencias del mercado. ¿Sí? Entonces, es muy bueno que las empresas inviertan y de hecho, bueno, fácilmente un 50 o un 70% de lo que las empresas invierten para innovar lo hacen comprando bienes de capital, pero no es suficiente. ¿Y en dónde se apoyan las empresas? Está cobrando mucha fuerza el tema de la investigación y desarrollo externo. Es decir, con esto que nos decía María Elena, la intervención de María Elena sí que es cierto que nos puso en un contexto muy claro. Esto de, venga, y él me hace todo el desarrollo de un producto y me lo entrega aquí ya andando en la empresa. ¿Sí? Y los temas de capacitación también se han vuelto muy, muy relevantes para las empresas a la hora de invertir. Cada vez las empresas de todos modos invierten más. La tendencia venía disminuyendo porque se había quitado el incentivo tributario del IVA a los y las de depreciación de las inversiones en bienes de capital. Ahorita se volvió a activar y es posible que entonces algunas empresas inviertan más en bienes de capital para innovar. Ahora tenemos el problema del dólar caro y ahí entra también en una dificultad porque pues las empresas quieren innovar, pero con dólar de 3.500 y con bienes de capital importados la cosa se pone complicada. Es una gran oportunidad para las empresas locales que producen bienes de capital. ¿Por qué? Porque entonces las empresas que fabrican maquinaria aquí localmente, los que desarrollan software localmente, los que hacen integración de componentes electrónicos o cosas de ese estilo, pues tienen una oportunidad interesante porque pues, si se traen los componentes y se integran aquí, pues por lo menos la mano de obra local va a ser más económica. A que si se traen soluciones, el concepto es llave en mano, es decir, cosas que ya estén listas solo para eh, conectar a la fuente de energía y ponerlas a producir. Eso es muy práctico, pero va a salir más costoso ahorita en tiempo. Y en general las empresas venían hasta ahora en una dinámica de invertir más en investigación y desarrollo. Vamos a ver ahorita. De todos modos, es esto que nos decía Marilena también coincide mucho y es, ya hay más, Luz Helena, hay más empresas diciendo yo quiero hacer proyectos, yo quiero buscar consultores, yo quiero proteger mis activos intangibles, yo quiero acceder a recursos de financiación. El tema de los estímulos tributarios se está moviendo bastante, entonces yo quiero dejar de pagar impuestos e invertirlos en investigación y desarrollo. Ahí hay unas cosas que son bien interesantes y están dinamizando la actividad del trabajo de consultor. ¿Mm? Las empresas se apoyan para innovar organizaciones o dentro de las fuentes de conocimiento y de contacto más relevantes para las empresas. Las empresas en Colombia buscan mucho al SENA y lo ven como un actor clave para generar innovación. Y eso pues tiene una explicación y es que
mal que bien, usted en el SENA tiene laboratorios, estudiantes, ellos hacen proyectos, tienen convocatorias de financiación de proyectos. Entonces el SENA tiene mucha presencia en regiones. Entonces, el SENA ayuda. Pero conectado con el SENA, las universidades también en su conjunto, pues son vistas como actores importantes. Una institución como el ICONTEC, por sus temas de normalización, también es visto como un actor importante. Y después de esos tres, los consultores, y estos son datos tomados de las encuestas de desarrollo tecnológico e innovación, los consultores incluso están por encima de los mismos gremios, incluso por encima del mismo Colciencias y lo más fuerte, por encima de los centros de desarrollo tecnológico. Es decir, cuando las empresas quieren innovar, reconocen como un actor más cercano a los consultores que a los centros de desarrollo tecnológico. Y eso no debiera ser así. No debiera ser así, pero es. Eso, pues digamos, habla bien del trabajo de los consultores, pero habla muy mal de cómo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología está respondiendo a las necesidades sectoriales. ¿Por qué? Porque es que si yo soy una empresa de alimentos, pues yo debería tener en el radar que hay un centro de investigación en alimentos o un centro de desarrollo tecnológico de la industria de alimentos que me ayuda a resolver problemas. Pero no, la empresa de alimentos prefiere contratar a Luz Helena, ¿sí? Aquí hay unos temas también de los costos de los servicios, la cercanía de los servicios, la confianza que se construye. Y lamentablemente tenemos un vacío muy grande del lado de los centros de desarrollo tecnológico que debiera solventarse, pero que pues, para bien de los consultores, digamos que un poco está ahí también en el espectro de la gente de todos modos le cree y busca consultores para trabajar. ¿Qué elementos son importantes a la hora de construir un negocio de consultoría o de ejercer una labor como consultor? Muy importante, construye una marca, que la gente lo identifique, que el trabajo que ustedes hacen puede ser su marca persona, es decir, no voy a hablar de marca personal y cosas de esas, pues eso es otro tema, sino simple y sencillamente consultor en innovación. ¿Sí? Alejandro Hurtado Lugo, consultor de innovación. Diego Montenegro, o sea, Gioberti Morales, consultor de innovación. Si lo quieren abordar así, volvemos al mismo tema de en qué momento usted solito y hace lo que usted pueda controlar y de construir una empresa especialmente, pues tienen mucha presencia aquí, las multinacionales, que Pricewaterhouse, que Accenture, que Deloitte, muchas de ellas pues tienen ese reconocimiento y especialmente para grandes empresas, pero pues ah, ahí se va trabajando. Digamos que el reto también en una firma de consultoría, como les decía, es que no todo esté en la cabeza de una persona, sino que haya un equipo de trabajo y en la medida en que usted pueda eso, o una red de trabajo. ¿Qué es importante en un negocio de consultoría? El uso de las herramientas informáticas y ya lo vimos. ¿Sí? Pues no solo en los temas de comunicación, sino también mucho en la sistematización. eh, Habrá clientes que lo busquen a usted por allá cada 2, 3, 5 años. Entonces tener como la historia clínica, la memoria de qué pasó con ese cliente. Nosotros ahorita estamos ahí en un proceso con un cliente con el cual llevamos como 2 años y medio tratando de que se involucre en un proceso de consultoría y nos llaman cada 6 meses que sí, que hagámosle, que ahora sí. Y entonces nos toca tener ahí como un balance de información con ellos para saber en qué quedamos la última vez que hablamos, ¿sí? Pues porque la memoria no da. O a veces cambian el personal de esa empresa y nos vuelven a contactar, entonces todo ese tipo de cosas es clave.
Un elemento muy importante es todo lo que tiene que ver con la cultura de la empresa de consultoría y cómo la cultura de la empresa de consultoría eh, en alguna forma también distingue. Eh, es parte de esos sellos personales que a la final, pues, no diría que hay uno específicamente bueno u otros malos, pero sí, digamos, hay empresas que se distinguen por su trabajo creativo, sus metodologías y cosas de ese estilo. Digamos, en el tema de la innovación hay como, si se quiere, dos corrientes, una que trabaja mucho el tema desde la creatividad, desde cosas como el pensamiento de diseño, el design thinking, metodologías de ese estilo, que son poco estructuradas, que le apuestan mucho a soluciones muy creativas, eh, muy fuera de la caja y todo eso, que es muy importante. Y hay otra corriente un poco más ingenieril, si se quiere, más de metodologías estructuradas, muy de el paso a paso, muy de haga esto, haga lo otro, haga esto, haga esto. Y bueno, en la mitad pueden haber matices. Nosotros tratamos de movernos en los dos mundos, eh, pero a lo que voy es que, pues en alguna cosa, digamos, en algún punto es bueno que su empresa se distinga por algo. Eh, y yo diría que la metodología específicamente donde usted puede ayudarme. Hay que entender el negocio de la consultoría como un ciclo de servicio. Hay que hacer preventa, hay que hacer trabajo de asistencia de ejecución, hay que hacer postventa, eh, hay que hacer eh, trabajos de mercadeo de los servicios, ese tipo de cosas. Operamos por proyectos, entonces habrá picos en donde tengamos mucha gente trabajando al mismo tiempo. Nuestra oficina alrededor de 16 personas trabajando en varios proyectos. Ahora pues, tenemos más pocos y digamos que operamos un poco más aquí desde Arbeláez, pero, pero es esa flexibilidad de que, oiga, hay que hacer esta actividad, la red, el trabajo, las conexiones, es muy importante. Habrá casos en los que te digan como empresa consultora, mira, hay un gran proyecto, es de gran alcance, obviamente es de muchos recursos, vale la pena pensarlo, pues esos proyectos ayudan mucho, el flujo de caja aquí agobia y si usted puede resolver el problema del flujo de caja, eso le va bien. Pero también el tema son, por ejemplo, el balance financiero, los indicadores financieros para poder funcionar. No sé, te ganas una licitación de 5.000 millones de pesos y el primer pago te lo hacen a 2, 3 meses cuando has ejecutado 800 millones de pesos en servicios que has tenido que pagar. Entonces, no es fácil, ¿no? Entonces, a veces es mejor trabajar con proyectos pequeñitos, con eh, facturaciones pequeñas, pero que te permitan generar flujos de caja. Mucha conexión con las universidades. Uno como consultor, nuestra empresa tiene como 25 acuerdos de cooperación con universidades. No todos son, pues así, 100% activos, pero sí procuramos tener como el feedback, el contacto con la gente, mantener la expectativa de que si hay una oportunidad podemos trabajar con ellos. Eso siempre y además ocasionalmente participamos en evaluaciones de trabajos de grado o evaluaciones de material para revistas o publicaciones. Entonces, son formas de mantener los contactos y pues en el caso nuestro nosotros somos un grupo, eh, tenemos vínculo directo a través de un grupo de investigación de la universidad. Entonces,
Eso es clave, pero pues todo el tema del trabajo con las universidades para nosotros como consultores es importante. Además, entendiendo esto que también Luz Helena nos planteó y es, allá en la universidad hay montones de gente que tiene cosas interesantes y que quiere sacarlas, pero que también no se atreve, ¿no? Entonces, mm, ¿cómo tú desde el consultor, desde el trabajo de consultor, puedes ayudar a que eventualmente algunos de ellos se involucren o generen su spin-off o hagan transferencias de tecnología y de conocimiento? Entonces, eso es muy, muy relevante. Muy importante tener métodos propios. En esto, la diferenciación se basa en métodos propios. O sea, si usted llega a decir, yo voy a hacer una consultoría basada en análisis DOFA y diamante de Porter, sí, pero eso lo hace cualquiera que haya hecho administración de empresas o ingeniería industrial. Si usted dice voy a aplicar modelo Canvas para modelado de negocio, herramienta Canvas para modelo de negocio, eso ya se masificó, ya es un formato que mucha gente conoce, lamentablemente no lo aplican bien, pero ya está. Si usted dice va a aplicar metodología Jobs to be done, no es tan conocida, aunque ahí se va trabajando, eh, pero esa tiende a volverse genérica. Entonces, esta que es novedosa, usted le puede agregar sus matices, sus elementos, sus particularidades. A nosotros nos pasó particularmente que con Cámara de Comercio nos contrata para hacer unos talleres de metodología Jobs to be done, que es una metodología centrada en cliente. Nosotros apropiamos la metodología, la implicamos, desarrollamos, pero pues hicimos los talleres muy, muy masticadito, todo muy paso a paso. Y, y qué bueno fue porque la gente a la final lo que dijo es, oiga, yo ya había visto esto, pero hoy me voy con la capacidad de aplicarlo en mi empresa yo solito. Ok. Sí, es decir, el método estaba y lo podías leer pero el diferencial es que nosotros le empoderamos para que efectivamente lo pudiera aplicar. ¿Sí? Entonces ahí hay unos diferentes. Y si ustedes pueden desarrollar sus propios métodos, nosotros trabajamos en eso. No es fácil, no es fácil pues porque, bueno, diseñar métodos para hacer cualquier cosa eh, es aparentemente fácil. Pero aún así, nosotros cuando hacemos un taller, cuando hacemos una charla, cuando hacemos muchas cosas, nos ponemos en el trabajo de, venga, qué actividad pensamos, qué taller nos pensamos, qué dinámica nos pensamos? Y eso le cuesta a uno sangre, sudor y lágrimas porque es difícil. Pero pues ahí es donde también generamos la diferencia. Digamos, sobre todo cuando haces capacitación, que la gente diga, mira, eh, esto no lo había visto en otro lado y me voy con algo novedoso, es bueno. Este curso ha sido un ejemplo. Nosotros hemos tenido el tema de si publicamos todos los materiales de este curso, si los compartimos, incluso los métodos. Ahorita no los han visto, pero lo que vamos a ver de las próximas sesiones en adelante son metodologías que nosotros construimos propias para integrar gestión de conocimiento e innovación. Y estas metodologías son nuestras. No las hemos publicado en ningún libro, no hemos hecho paper de eso, no hemos hecho nada. Queremos que sean para nuestros consultores. Eh, y que efectivamente la gente diga, venga, yo ese curso lo hice y vi algo diferente y me voy con eso diferente. Entonces, ahí es donde entramos a jugar con esos elementos y en la consultoría eso es muy importante. O sea, si tú vas a hacer consultorías, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, la consultoría en temas tributarios, en contabilidad y en cosas de esas,
Pues resulta que esa consultoría está, esto era un poco de lo que nos decía Alejandro hace rato. Cuando usted tiene normas legales o técnicas que debe seguir, pues la consultoría es más o menos la misma a todo el mundo y a la final eso se vuelve un commodity donde se negocia con precio. Es decir, el que lo haga más barato, a ese le dan el contrato. Pero aquí estamos hablando de innovación, entonces, pues hay que innovar sobre los mismos procesos particulares y buscar que usted genere novedad no solo en el resultado, sino en la forma de alcanzar. Eso es. Se opera por plantillas, formatos, software y cosas de esas. Esa, esas herramientas no son la consultoría. Te la agilizan, te la hacen más económica o costo eficiente, te la hacen más eficaz en muchos casos. Pero la consultoría no son diligencia el formato, diligencia la planilla, haga la planilla del modelo Canvas. No, eso no es la consultoría. La consultoría está en justamente ser capaz de transformar conocimiento que estaba por ahí rondando, que no era visible, y hacerlo visible y llevarlo a la práctica. ¿Sí? Entonces también, por ejemplo, involucra aspectos motivacionales. Eh, la consultoría en innovación integra que te dan un balance. Entonces, la cosa no es tan plana como simple y sencillamente llenemos unos formatos y unas cosas, sino que hay que tener capacidad para ponerle, alguien me decía, el ingrediente secreto, la salsa secreta, para que funcione mejor. ¿Dónde generas ventaja en la consultoría? En los costos, sí. Y es un poco lamentable porque a la final siempre va a ser recurrente que alguien te diga, ve, yo tengo a alguien que lo hace más barato. Sí. Y digamos, mucha gente se restringe de contratar un consultor porque lo consideran costoso y efectivamente es costoso. Si usted lo mira solo como una cifra específica del valor hora de consultoría, la gente pues nosotros hemos tenido casos donde le hemos cobrado 300.000 pesos hora consultora a Cámara de Comercio. Cámara de Comercio es una institución que tiene recursos y puede pagarlos. Cuando me piden un diseño de una actividad específica puntual, pues eso vale. Ahora, de esos 300.000, eh, no se puede mirar como que, listo, hizo 3 horas de consultoría y facturó 900.000 pesos y qué maravilla. O sea, multiplíquelo por 160 horas al mes y entonces usted se gana 30 millones de pesos o una cosa de ese estilo. No, es que eh, perfectamente una hora de consultoría de diseño específico le implica a usted 3 o 4 horas de pensar cómo es que va a ir a aplicar esa, por ejemplo, en capacitación, ¿sí? Diseñar un taller de 3 horas le puede, pero la gente dice, es que un taller de 3 horas y a usted le costó 15 horas de trabajo diseñar, más lo que usted es y sabe hacer para que pueda hacer ese taller, porque pues, no es un taller que cualquiera puede hacer. Entonces ahí hay unas distorsiones que no hay que dejarse llevar por eso, pero sí hay que buscar ser muy eficiente en costos, ¿sí? Entonces, bases de conocimiento,
Cuando están formulando proyectos, por ejemplo, para convocatorias, eh, el reuso de bibliografía que le permita construir estados del arte, que le permita ser muy ágil en, por ejemplo, presentar metodologías de desarrollo, sustentar este proyecto es viable según el plan de desarrollo, pues todo ese tipo de cosas es muy importante tenerlas sistematizadas porque a usted le ahorran mucho tiempo, ¿sí? Y le dan rigor en el trabajo. Y pues finalmente también mucho el tema de la relación con las personas. Entonces, eso digamos como un poco en el contexto de lo que es el trabajo de la consultoría de forma general. Conectándonos un poco más aterrizado con los conceptos de consultoría en temas de innovación. ¿Qué hace un consultor de innovación? Yo esto igual se los en la presentación en el espacio del curso yo subo la presentación y se las comparto para que esté disponible para ustedes y puedan tener el material de consulta. Pero digamos como definición que hemos construido, un consultor de innovación es una persona que integra métodos y herramientas, conocimientos diversos, habilidades propias y de otras personas, construye redes y gestiona recursos y capacidades para que una o más organizaciones estructuren planes y proyectos de innovación de manera ágil y recurrente. Un consultor de innovación, aunque aparentemente es un generalista, realmente es una persona que tiene un conocimiento disciplinar bien estructurado, es decir, de su disciplina sabe y es bueno en lo que hace, pero además tiene contactos y redes de otras personas que son competentes como él, pero en otras áreas, ¿sí? Entonces, un consultor de innovación, si es una persona de la industria del software, uno diría, oiga, el tipo tira código, sabe programar, entiende las lógicas de la actividad de la informática y sabe cómo se hace. Lo hizo. O en el tema de esto que nos decía Luz Helena, ¿no? Entonces ella sabe desarrollar productos, ¿sí? O en los temas de, ¿no? Por ejemplo, industria de alimentos, ¿no? También tenemos varios consultores que han tomado este curso que son músicos o personas como del área y entonces dicen, no, es que yo, o sea, soy músico, pero hago gestión cultural y estructuro proyectos de innovación para la industria cultural, ok, pero soy músico, o sea, interpreta un instrumento y lo hace de manera competente. Y esto es clave. Digamos, ahí hay un tema importante y es que efectivamente tiene conocimientos y habilidades propias, pero también entiende las de las demás y las incorpora. Y una cosa muy importante es que también ver a nuestros clientes no como alguien con el cual proyectos y voy a construirles un roadmap de varios proyectos. Fabián González, que también ha participado, nos decía, Ramiro, hay mucha gente que llega a la consultoría en algo que se conoce incluso a nivel del trabajo en muchos ámbitos como el consultor paracaidista, es decir, el que llegó a la consultoría porque no había otra cosa que hacer, porque se quedó sin empleo, porque técnicamente en algún momento
le tocó serlo o hubo una oportunidad buena de trabajar en consultoría. eh, y bueno, muchos llegamos así. Nosotros no tanto, nosotros estructuramos un plan de negocio para una empresa de consultoría y nos dimos la pela de trabajar un poco en esa construcción. Pero el problema de ser paracaidista es quedarse uno pensando en, listo, yo hago esta tarea o este taller o este proyecto y me gano una plata y chao. No voy a volver a ver ese cliente, no me interesa. Eh, Salgamos del paso, hagámosla fácil, hagamos lo que hay que hacer, limitémonos específicamente lo que hay que hacer y cobremos por eso y chao, no nos involucremos. Es lo que hemos venido hablando, involucrarse emocionalmente con el cliente, conectarse con lo que quiere hacer, eh, que a uno le duela lo que el cliente le duele. No, digamos, ¿cuál es el tema que Fabián, que un consultor que ha trabajado con él, sigue siendo paracaidista? Y eso no funciona y eso además le da a la profesión y al trabajo. Esto que dice Margie, conservar relaciones de largo alcance. Así dentro de las muchas cosas que nosotros estamos pensando es cómo construir un modelo de negocio donde efectivamente la gente quiera contratarte a ti como su consultor permanente, no sé, un mecanismo de suscripción o cosas de ese estilo. No es fácil, pero ese sería lo ideal. Pero si no, que la gente te salude. Parece obvio, pero mire qué pasa. Muchos clientes dicen, ah, sí, el tipo pues sí, vino, hizo su tarea y chao, pero ni lo volvimos a ver y no quiero volver a saber. ¿Sí? Eso es muy duro. Que un cliente le diga, eh, y debo decirlo, uno no está exento. O sea, nosotros hemos tenido un par de experiencias que no han sido positivas, en donde los clientes nos dicen, no, es que no queremos volver a trabajar con usted. Listo. No entiende y además hay que reflexionar efectivamente qué falló para que eso pasara. Eh, pero, pero el tema es cómo efectivamente tú puedes construir esas relaciones de largo plazo, esas relaciones fraternas, esas conexiones, esas cosas en donde la gente te está llamando, te está diciendo, mira, hay esta oportunidad, trabajemos, miremos, busquemos las oportunidades. Y pues del otro lado está claramente las posibilidades que brinda tener un tema de largo plazo. Pues nosotros tenemos, por ejemplo, clientes con los cuales ya llevamos hace 5, 6, 7 años trabajando de manera continua en diferentes temas y eso pues habla bien, pero además un poco volvemos a lo mismo, cómo nos involucramos con ellos y cómo ya sabemos que no van a ir a buscar otro consultor necesariamente. Un consultor tiene experticia, como le decía, en temas de planeación, economía, diseño, mercado, gestión de personas. Bueno, digamos, no es experto, tal vez la palabra no es acertada, pero conoce del tema. Un consultor en innovación comprende los conceptos de economía del conocimiento, los temas de universidad de empresa, los temas de los grupos de investigación, los temas de sistemas de gestión de innovación y cosas de eso. Un consultor de innovación sabe de gestión de proyectos, sabe de gestión de personas. Un tema que nosotros le metemos a este curso es la propiedad intelectual y es una cosa triste porque allá afuera mucha gente que trabaja en innovación no tiene un carajo de idea de propiedad intelectual y hacen cometer errores gigantescos. O sea, es algo que, no, sin ser abogados, que además no es un problema de abogados,
pero son cosas que debe saber un consultor en temas de innovación. Tener como un conocimiento básico de propiedad intelectual debe tener. Y bueno, saber comunicarse, ser flexible, tener pensamiento crítico y capacidad reflexiva, porque también hay momentos en los cuales tú como consultor tienes que asumir posición. Eh, y ser capaz de decirle esto que nos dijo Luz Helena, ser capaz de, entre comillas, bajar del bus al cliente y decirle, mire, no, por ahí no es. Y si eso es su concepto, pues tranquilo, no me contrate, pero por ahí no es, no, no va por ahí. ¿Sí? Y para poder decirlo hay que tener carácter, hay que pues también saber uno cómo decirlo, empatía, si es del caso, pero empatía o asertividad, mejor que empatía diría yo, en términos de que pues si hay una noción equivocada de lo que hay que hacer y uno tiene los elementos de juicio para decirlo, pues hay que decirlo. ¿Sí? Ayer justamente no del curso de consultores, sino otro curso que hicimos de investigación y desarrollo, me escribe una persona diciendo, mira Ramiro, es que me dicen que me contratan, pero que tengo que incluir en el equipo a una persona que es amigo del gerente. Y tú, pues no lo hagas. Ay, pero es que de pronto lo asumen mal. Pues claro que lo deben asumir mal. O sea, ¿cómo es que un gerente de una empresa te dice que tienes que contratar a un familiar para su equipo de trabajo? O sea, ¿de dónde? No, no funciona así. O sea, tú no contratas al médico, oiga doctor, ¿sabe qué? Contrate a un familiar mío para que sea el anestesiólogo de la cirugía. El médico te va a decir, no, no funciona así, ¿no? Es exactamente lo mismo. A ti te contratan como consultor, a ti o a tu firma con tu equipo de trabajo, y pues te van a poner una regla de esas, pues tú prefieres pararte y decir no. Y es que contrato a otro, hágale, porque eso no va a salir bien. O eventualmente alguien que te diga, no, mira, es que, eh, por ejemplo, hay que cuidarse mucho con proyectos financiados por Colciencias, Impulsa o esos entes, donde la entrega de cuentas que este recurso démosle este manejo, no, o sea, y eso es, vuelvo a decirlo, o sea, no está uno exento de, bueno, uno no es el responsable en esos casos de entregar las cuentas y ese tipo de cosas, ¿no? Quien entrega las cuentas normalmente es el empresario al que le financian el proyecto, pero usted debe decirle claramente, mire, no, esto se hace así y se debe hacer así. No hacerlo es incurrir en un problema serio. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, ¿sí? Y para hacerlo hay que tener el carácter de decir, no, no debe hacerlo así, pare ahí, corte ahí, no, no debe continuar. Que motiva y que está buscando siempre generar proactividad. Mucho respeto por la gente, obviamente, una escucha activa, es decir, listo, te estoy poniendo cuidado, pero también vamos pensando en qué lo vamos a hacer. Y bueno, volver a ver el video de Ernesto Ciroli sería la recomendación. No sé, Margie, creo que estabas ahí al principio de la sesión. Si no, igual en el espacio del curso ya está publicado. Eh, lo pueden volver a ver. Yo lo he visto 50 veces y siempre le saco gusto, ¿sí? Porque es el mensaje tal vez más importante en todo el trabajo de consultoría y es, si quiere ayudar a alguien, cállese
y escúchelo. Detecte esa pasión que la persona tiene para hacer. Identifique qué efectivamente tiene esa persona o esa empresa como fortalezas. Y entienda qué efectivamente es lo que lo mueve a hacer cosas. Mire esto que hablábamos con Luz Helena y como les decía a nosotros nos ha pasado. Que una empresa implemente una unidad de investigación y desarrollo y con eso pueda descontar impuestos, ahorrarse una plata, hacer mil cosas interesantes y ellos te digan, no, a mí solo me interesa el reconocimiento público. Y tú dices, pero venga, está perdiendo montones de plata. Ah, no, yo quería tener ese diploma. Explícamelo desde el punto de vista de las... Pues porque estamos hablando de gerentes de empresas, de dueños de empresas, de gente que paga un montón de plata en impuestos, o sea, estamos hablando de eso. Pero así es. Ahora, ahorita estamos justamente en una coyuntura. Nosotros hicimos evaluación de unidades hace 3 años. Ahorita se están venciendo las vigencias de esas unidades de investigación y desarrollo y algunos deben renovarla. Y entonces dicen, venga, pero es que yo quiero volver a renovarla. Listo, pero ¿ha obtenido descuento en impuestos? No se podía. Pues claro que para eso era el reconocimiento. Ah, o sea, es cuando la gente empieza a reflexionar y decir, venga, pero no solo tener el reconocimiento, sino cómo escalo esto a mayores beneficios. Esto es estatus de apariencia, entre comillas, de cómo me ven hacia afuera, y eso está bien, pero a la final eso debe redundar en los estados financieros, en la competitividad de la empresa, en la mejora en la organización. Y hago aquí una salvedad, he hablado de empresas, pero igual aplica para universidades. Eh, Usted hace una consultoría en estos temas para el grupo de investigación de la universidad y hace una construcción y hace una intervención y ese grupo pasa de ser categoría C a ser categoría A en conciencias y usted ya generó un efecto que le pega a la acreditación universitaria, que le pega a unos indicadores que para la universidad son importantes, ¿cierto? Entonces, no, hablo de empresas, he sido muy centrado en empresas, pero igual aplica, o usted aplica su proceso de innovación en una institución pública y usted mejora los indicadores de desempeño de esa institución pública, usted mejora percepción del ciudadano, usted mejora un indicador de esa institución pública, usted está generando un efecto positivo, ¿sí? Que no es dinero, pero que tiene que ver con la labor misional de esa organización. Entonces, aplica para empresas, claro, pero aplica también para universidades, se aplica para instituciones públicas, se aplica para ONGs, porque fundamentalmente el tema aquí también es, y por eso es muy importante escuchar, eh, que cada organización, cada institución, cada persona tiene unas expectativas que quisiera cumplir cuando se involucra en procesos de innovación. Y su tarea es ayudarlo, darle menús de opciones, darle caminos para recorrer, hacerle ver los riesgos, claro, hacerle ver esos puntos clave donde debe apretar las tuercas para que las cosas no fallen y comprometerse con ellos a que va a ir de la mano y vamos a sacar esto adelante. Eso es lo que hace un consultor, ¿cierto? Lo que no debe hacer un consultor es inventarse una solución para un problema que su cliente no tiene. Eso que además es muy común en muchos enfoques de consultoría. Listo, por hoy dejamos así, pues no nos ayudó la presentación, pero como les digo, mañana está en el espacio del curso la presentación y la grabación, mañana por la mañana.
Pero por ahora dejamos así y todo lo que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo. Y bueno, volvemos al tema, la red de consultores y el trabajo y todo lo que es. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.